Buenas tardes. Este video es la presentación del proyecto de investigación que hicimos mi compañero Gerardo Acosta y mi persona, Kevin Coto, para el curso de lógica MA 711. Nuestro proyecto se titula Desarrollo del cálculo lambda e indecidibilidad del Entscheidungsproblem. Y bueno, como una introducción a lo que nosotros les vamos a presentar, en 1928, David Hilbert y Wilhelm Ackermann propusieron un problema que se llama el problema de decisión o el Entscheidungsproblem, donde se cuestiona si dado un sistema de axiomas, existe un algoritmo que nos diga si cualquier proposición es demostrable o no. En 1935 y 36, de manera independiente, primero Alonzo Church y luego Alan Turing, demostraron de maneras diferentes que es imposible tener tal algoritmo. Y este resultado se conoce como la indecidibilidad de la validez de la lógica de primer orden o el teorema de Church. Nosotros les vamos a presentar un desarrollo de ambas teorías para la prueba de Church y la prueba de Alan-Turing. La prueba de Church utiliza el cálculo lambda, la prueba de Alan-Turing utiliza memorias RAM y máquinas de Turing, pero la demostración que les vamos a dar del teorema de Church se va diferente a esas dos partes y vamos a utilizar un resultado conocido como el problema de correspondencia de Post para brindar una demostración más concisa del teorema de Church. Entonces, como primera parte, vamos a presentarles el cálculo lambda que utiliza Alonzo Church para demostrar el teorema de Church. El cálculo lambda es un sistema formal que fue introducido por Alonzo Church y Alan Kleene a inicios de los 1930 y pues, nos permite expresar funciones computables. Es uno de los sistemas de programación más básicos y uno de los fundamentos de la programación funcional. Y entonces, como definición, tenemos que el cálculo lambda es un sistema formal que consiste en un conjunto de términos que se vayan a llamar lambda términos y operaciones que les aplicamos a estos lambda términos. La más importante es una noción de reducción que se llama beta reducción, que nos permite transformar un término m en otro a través de un proceso parecido a un tipo de evaluación. Y entonces, acá ya empezamos a ver similitudes con la lógica de primer orden. En el lambda cálculo, los lambda términos se definen inductivamente por estas tres reglas. Si tenemos una variable, entonces es un lambda término. Si tenemos dos lambda términos, entonces los concatenamos y se forma otro lambda término. Esto se llama una aplicación. Y si tenemos un lambda término y una variable, podemos unirlos de esta forma con el símbolo lambda al inicio para formar una expresión que se va a llamar una lambda abstracción y es lo que le da el nombre al cálculo lambda. Los lambda términos se puede mostrar que tienen una estructura de árbol, como se puede apreciar en esta figura, y entonces podemos definir una noción de profundidad similar a los términos en la lógica de primer orden, y entonces obtenemos muchos resultados parecidos a la lógica de primer orden. Mi compañero Gerardo les va a continuar hablando del cálculo lambda. Bueno, entonces, viendo con la línea del cálculo lambda y viendo un poco de las similitudes con lo que es la lógica de primer orden, vamos a definir lo que son las variables libres como fv de m y las variables acotadas como vv de m. Entonces, muy similar, se definen parecido a los términos en la lógica de primer orden. Si es una variable, entonces la variable es libre, ¿verdad? Si tenemos una aplicación de dos términos, entonces las variables de la aplicación van a ser los de cada uno, y igual las acotadas van a ser las acotadas de cada uno. Continuando, si tenemos una aplicación, perdón, entonces las variables libres de m, como la aplicación, van a ser las variables libres de m1, la m1 es la que está en la aplicación, menos la x, y las variables acotadas van a ser las variables acotadas de m1 unidos a esta x. Entonces, si x pertenece a v de m1, si dice que las ocurrencias de la variable ocurren en el ámbito de lambda. Entonces, esta diferencia, igual que en la lógica de primer orden, es importante porque no queremos hacer cambios de variables tal que afecte lo que nos está diciendo el término. Otra parte importante de la sustitución, ¿verdad? Es algo parecido a la sustitución que hemos visto en lógica de primer orden. Tenemos una phi, una sustitución y un término. Entonces, m de phi, si m es, si esta variable no aparece, ninguna
cambio. Si m es igual a una variable, entonces m de phi, perdón, si es igual a x, entonces m de phi va a ser ni, ¿verdad? Agarro la ni que es asociada. Si tengo una aplicación, la sustitución va a ser la sustitución a cada una parte. Si tengo una aplicación en donde el x no es ninguno de los x de la sustitución, entonces m de phi va a ser igual a lambda x de el n de phi. Y si este x, si es alguno de los x de la sustitución, entonces mi m de phi va a ser el lambda de x del n que estoy sustituyendo, nada más que tengo que quitar el xi. Ahora, teniendo la sustitución, podemos hablar ahora de la alfa conversión, que nos va a dar, es como una idea de que podemos tener dos términos iguales, distintos que en el fondo son iguales. Aquí hay un ejemplo, lambda x punto x y lambda y punto y. Aquí está un poco la definición, no vamos a entrar mucho en esto por cuestión de tiempo, pero básicamente nos está diciendo eso, que yo defino una relación donde estoy básicamente agarrando los términos que en el fondo son iguales y los estoy uniendo, ¿verdad? Para que no haya ninguna complicación. Y de igual que todo en esto, se va a definir de una manera inductiva. Después de la alfa conversión, tenemos la beta reducción, que ahora sí, esta es una parte importante, se considera el motor de lo que es el lambda cálculo y representa la idea de lo que es una aplicación funcional. Igual, podemos entender esta como beta reducción como una especie de la forma en la que computa el lambda cálculo, ¿verdad? Él agarra varias cosas y a partir de ese árbol que habíamos visto al inicio, por ejemplo, él va a través de ciertos caminos y llega a un resultado final. De igual forma, aquí está la definición, no vamos a ahondar mucho en ello, pero se hace de una manera igual inductiva, como todo lo que hemos hecho aquí. Y entonces, ahora sí continuando, podemos hablar de, igual ligado a esta noción de beta reducción, lo que es un término de su forma normal. Un término de su forma normal simplemente es un término al cual yo no le puedo aplicar más beta reducción. ¿Ok? Digamos, haciendo tal vez un poco, metiendo cosas que nada que ver, digamos, es como un polinomio ya en su forma factorizada, ¿verdad? Obviamente nada que ver, pero es para darnos una idea. Eso no quiere decir que todo término tenga una forma normal. Está, por ejemplo, lambda x.xx y lambda x.xx, una aplicación que si ustedes hacen esa aplicación van a caer en lo mismo tiempo. Entonces siempre puedo aplicar una beta reducción, pero queda lo mismo. ¿Okay? Entonces, continuando, ahora vamos a hablar de programa RAM, otra parte importante que vamos a dar, y es, solo podemos entender, es algo parecido a una máquina de Turing, en realidad son equivalentes, al igual que el lambda cálculo. Entonces, el lambda cálculo y máquina de Turing también se puede decir que son equivalentes. Va a estar compuesta por un número infinito de registros que van a ser las cintas y una cantidad finita también de instrucciones. Y las instrucciones yo las puedo enumerar por N1 hasta NK. Pues las puedo enumerar porque en cierto momento yo tal vez ocupo hacer referencia a ellas. Pero es que ahí se dice que no es necesario enumerar todas las instrucciones, porque puede que haya instrucciones a las que yo no ocupo hacer referencia. ¿Okay? Ese programa RAM van a estar definidos por estas instrucciones, que continuando, vamos a ver a continuación. Aquí están un poco resumidas, ellas son un poco más robustas, más formales, pero lo importante es que él va a tener una opción de agregar un valor a la cinta, él puede concatenar valores, puede eliminar el último valor de una cinta, limpiar por completo una cinta, asignar, o más que asignar, digamos, copiar una cinta en otra, realizar saltos incondicionales a una instrucción arriba o abajo. Un salto incondicional es un salto que siempre se va a dar, y esto de arriba y abajo tenemos que entender que el código va a ser, o las instrucciones van a ser una lista, ¿verdad? Entonces, donde esté esta instrucción de salto incondicional, van a haber instrucciones o arriba o abajo, y van a estar enumeradas por los n sub 1 hasta n sub k, ¿verdad? Que hemos dicho un rato, y entonces ese es el salto. El salto condicional es igual, solamente que el salto condicional se va a dar si solamente se cumple una condición, pero es muy parecido. Va a saltar a una instrucción que sea arriba o abajo, y va a haber una última instrucción que se llama continue, que va a ser una instrucción que no hace nada, que da paso a la siguiente instrucción, o que si ya es el último instrucción del programa se termina. Con esas instrucciones podemos ya definir un poco más formalmente lo que es una máquina, un programa RAM, como se ve a continuación, que es que un programa RAM P es una secuencia finita de instrucciones como las definidas anteriormente, que satisfacen que cualquier salto de instrucción, sea condicional o condicional, a una línea a la que se debe estar en P. O sea, yo no puedo saltar una línea que no está en P, es algo bastante lógico, y que la última instrucción sea un continuo, ¿verdad? Que ya ahí donde marca el final. Entonces, ocupo que todo está bien definido, en que las instrucciones estén dentro del programa y que haya un punto final. Continuando, tenemos una similitud entre las máquinas de Turing y los programas RAM. Lo que tenemos es que toda función Turing computable es RAM computable.
Y además, dada una máquina de Turing M, se puede construir un programa RAM P que compute la misma función. Esta demostración es un poco larga, bueno, un poco larga, es bastante larga y es bastante técnica, y entonces se va a omitir. Entonces, el siguiente resultado nos va a hablar un poco de algo que ya vimos en clase, que es la indecibilidad. Nosotros lo vimos para máquinas de Turing, aquí lo vamos a hacer un poco para programa RAM, realmente es lo mismo. Entonces, lo que está diciendo esto es que es un programa que vamos a llamar Decider, que lo que hace es que si Decider se detiene con una salida 1, si solamente así, codifica y, o sea, y recordemos que la entrada que le va a entrar, aquí también lo leímos, ¿verdad? Él va a entrar, él tiene una entrada de registro y en R2 Decider, X le entra en R1 a Decider. Entonces, si le entra I y le entra X, él devuelve un 1, si solamente sí, eso se detiene cuando se inicia con eso. Y va a volver un 0 en R1, si solamente sí, el programa que él corre nunca se detiene. Entonces, y esa última indicación de que vuelve un 2 es simplemente como por completar cosas. La demostración, vamos a nada más a hablar un poquillo, que es la que viene a continuación. Como ya hemos visto un poco en clase, nada más vamos a decir por arriba, la que vamos a ver en el programa Q, que va a ser un programa RAM. Él va a agarrar en R1 va a entrar el código, lo va a copiar en R2, se lo va a dar a Decider, y Decider nos va a dar un 1, nos va a dar un 2, pero un 1 o un 0. Si nos da un 0, el programa el programa nunca se detiene, pero si nos da un 1, el programa, si nos da un 1, el programa entra en un ciclo sin fin, y si nos da un 0, el programa se detiene. ¿Por qué se detiene? Es por estas dos líneas de aquí, por este saldo condicional y por este N1. Si nos da un 0, entonces esto pasa el continuo y se detiene, si nos da un 1, esto entra en un bucle. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le vamos a dar a este programa, en lugar de Q, le vamos a dar su propio código de Q. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en la siguiente diapositiva, si yo le doy a Q como su propio programa, él va a hacer todo, lo va a copiar, lo va a decir, el decir siempre va a dar una solución por hipótesis, y entonces vamos a llegar a que Q se detiene con entrada Q, si solamente Q entra en un ciclo sin fin con entrada Q, y Q entra en un ciclo sin fin con entrada Q, si solamente Q se detiene con entrada Q, y esto es una contradicción, y por lo tanto la máquina que estamos asumiendo no puede existir. Okay, entonces ya tenemos que el problema es indecidible. Continuando, tenemos algunos resultados, y es que el argumento utilizado es parecido a la prueba de la paradoja de Russell. Con esta demostración lo que decimos es que el problema de atención, el programa RAM, es indecidible, y como hemos visto que los programas RAM son equivalentes a la máquina de Turing, tenemos que el problema de atención en la máquina de Turing es indecidible. ¿Okay? Esos son algunos resultados. Y continuando, tenemos ahora el problema de correspondencia de puntos. ¿Okay? Cuando uno lo lee puede ser un poco raro, pero realmente es simple. Usamos un alfabeto sigma con al menos 2 letras, y entonces una instancia del problema de correspondencia de post, PSP, es que da una secuencia, ¿verdad? Que están en sigma asterisco. Vamos a tener que, el problema es encontrar una cadena, aquí, una secuencia finita, de esta secuencia U y V, tal que se cumpla eso. ¿Okay? Que se cumpla esto, dicho de una manera más sencilla, imaginemos esos como piezas de dominos que van a tener arriba una letra del alfabeto y abajo otra. Entonces, yo agarro un montón de letras y yo quiero encontrar una secuencia de estas letras que cuando yo las pegue sean iguales a esta. Entonces, estas partes de aquí van a ser las piezas de arriba del dominó y estas partes van a ser las piezas de abajo del dominó. Entonces, yo quiero encontrar eso. A priori se escucha muy sencillo, pero el problema es bastante complicado de determinar. Inclusive uno puede agarrar codillas pequeñas y uno ve que es complicado. Entonces, continuando, va a seguir mi compañero Kevin, hablándoles un poco del teorema de correspondencia post y sus implicaciones con el teorema de Church. Y muchas gracias, Gerardo. Entonces, Emil Post, en 1946, prueba que el problema de correspondencia de Post es indecidible si el alfabeto tiene 2 o más símbolos. Y entonces, esto es lo que utilizamos para brindarles una prueba del teorema de Church. También vamos a utilizar lo que ya sabemos de lógica de primer orden que vimos a lo largo del curso. Entonces, recordemos que si tenemos una fórmula phi y una L estructura M, phi es válida en M si se cumple esto, que para cualquier asignación ρ que yo le pueda hacer a phi, esa phi evaluada con esa asignación va a ser válida en M. Y entonces también se dice que M es un modelo para phi y se utiliza este símbolo. Si una fórmula es válida en cualquier estructura en ese lenguaje, entonces se dice que es válida o universalmente válida. Entonces se utiliza esta simbología.
El problema de validez en la lógica de primer orden es decidir si existe un algoritmo para decidir si cualquier fórmula de primer orden es válida. Entonces, ese problema de decisión fue propuesto en 1928 por David Hilbert y Ackerman, como les comentamos, y en 1936 llega Church y dice, no, el problema de validez para la lógica de primer orden es indecidible. Entonces, vamos a brindarles una prueba que consiste en reducir este problema a el problema de correspondencia de Post sobre el alfabeto 0,1. Como este alfabeto tiene dos símbolos y por el teorema de Post que vimos, entonces el problema va a ser indecidible. Entonces nos damos una instancia del problema de correspondencia de Post S, U, V, y vamos a construir un enunciado de primer orden phi de S. Y entonces vamos a demostrar que S tiene una solución en PSP, si solo si phi de S es válido. Entonces vamos a necesitar un símbolo de constante, dos símbolos de función unarios y un símbolo de relación binaria P, o también se le llama proposición. Y entonces vamos a utilizar esta notación. A estas funciones, una dentro de otra, las vamos a llamar fs sub 1, s sub 2, hasta s sub p. Entonces, para una instancia de PSPS, que la podemos escribir así, vamos a definir la fórmula phi de S como esta. Y este va a ser el ingrediente secreto para probar el teorema de Church. Entonces nuestra afirmación o lo que queremos probar es que S tiene solución o representa una solución del problema de correspondencia de Post si solo si phi de S es válido. Entonces, paso 1, primera dirección. Supongamos que phi de S es válido. O sea, el PSP tiene una solución. Es lo que vamos a demostrar. Entonces, consideramos una estructura M y entonces vamos a utilizar estos símbolos de función para definir con la primera la concatenación por la derecha con 0, se define de esta forma, y para el segundo símbolo de función vamos a definir la concatenación por la derecha con 1, de esta forma. Y entonces vamos a definir P como que X y Y se relacionan, o que P de X, Y es verdad, y solo si se tiene que X es igual a esto y Y es igual a esto. Para alguna secuencia no vacía, y sub 1 hasta y sub n. Entonces, con estas definiciones y con la hipótesis de que phi de S es válida, vemos inmediatamente, es fácil de ver, que estas dos proposiciones por separado son válidas en M. Y entonces, como suponemos que phi de S es válida y por hipótesis, y phi de S era toda esta proposición de acá, que incluye esas dos proposiciones, entonces vamos a tener que esta proposición, que era la última parte de phi de S, es válida en M. Y esto implica que existe una secuencia no vacía, tal que, o ¿verdad? Lo que nos dice esto es que existe un Z, tal que vamos a tener esta igualdad, y como pueden ver, si recuerdan la definición del problema de correspondencia de Post, se devuelven, es una solución del problema de correspondencia de Post. Entonces ya demostramos la primera parte, que si phi de S es válida, entonces esa es una solución del PSP. En la otra dirección tenemos una instancia del problema de correspondencia Post, que es una solución, y entonces vamos a tener que estas dos cosas son válidas en M, y que entonces también la última parte de phi de S va a ser válida en M. Entonces, para finalizar, suponga que tenemos que cualquier estructura M de primer orden cumple o son válidas en las dos proposiciones separadas que vimos anteriormente. Entonces, como U I sub 1 y U I sub 1 es un par de S, de la instancia del problema de correspondencia de Post, entonces vamos a tener por 1, por que esta parte, digamos, si ven acá es una concatenación de is, ¿verdad? De todos estos P que tenemos acá. Entonces vamos a tomar 1 y entonces es válido. Por la segunda proposición que tenemos, entonces el que sea válido para X y Y, cambiándolos por estos dos valores acá, vamos a tener
esta implicación. Y entonces, esta implicación, ¿qué nos va a decir? Que entonces, esto es válido o verdadero y consecuentemente agarramos uno de ellos, podemos agarrar el segundo, y entonces tenemos que es verdadero. Con la notación de F que utilizamos, ven, tenemos que esto es verdadero. Repitiendo este paso o por inducción, vamos a tener que esta fórmula, ¿verdad? Esta relación es válida en M. Y entonces, como por hipótesis tenemos esto, entonces vamos a tener que esto es cierto en M. Y entonces, básicamente esa era la proposición phi de F. Entonces, acabamos de probar que si ese es una solución para el PSP, entonces phi de S es válida en M. Y pues básicamente estas dos partes sumadas son la demostración del teorema de Church utilizando el problema de correspondencia post. Esta es una de las soluciones más concisas y que se puede apreciar o tal vez más bonitas del teorema de Church y por eso fue la que decidimos utilizar. Existen otras pruebas más fuertes del teorema de Church que utilizan aún menos símbolos e incluso hay clasificaciones extensivas de clases de enunciados indecidibles en la lógica de primer orden. También estudios muy completos, libros grandísimos con todo esto, ¿verdad? Históricamente, la primera prueba de Church, como les dijimos, fue hecha con el cálculo lambda y por eso les presentamos el cálculo lambda. La segunda prueba fue brindada por Alan Turing, que se llama la prueba de Turing o el teorema de Turing. Se utiliza memorias RAM y máquinas de Turing y por eso les presentamos esta parte. Y luego está esta demostración que nos brinda Emil Post con su teorema hasta 1946, pero que es muy bonita. Ahora vamos a hablar de una relación muy importante que tiene el décimo problema de Hilbert con este teorema de Church. David Hilbert propuso una lista de 23 problemas, el décimo se volvió muy famoso particularmente y trata del mismo tema. Pregunta si podemos encontrar un algoritmo a un problema de ecuaciones diofánticas. Básicamente, si tenemos un polinomio con coeficientes enteros, que nos retorne sí o no, dependiendo de si existen enteros que satisfacen igualar el polinomio a cero. ¿Verdad? Entonces, un algoritmo que nos resuelva este problema. En el tiempo en el que propusieron este problema no hay una formalización de todos estos conceptos y fue hasta alrededor de 1930 que se desarrollaron todas estas nociones de computabilidad y entonces duró mucho tiempo este problema en resolverse, pero entonces en 1970 llegan estos cuatro matemáticos con este teorema y dice el décimo problema de Hilbert es indecidible, o sea que no existe un algoritmo, también una respuesta negativa igual que el teorema de Church. Y curiosamente, esta resolución del décimo problema de Hilbert implica la indecidibilidad también del Entscheidungsproblem. Entonces, es otra solución aún más al Entscheidungsproblem. Y pues básicamente eso concluiría nuestro proyecto. Dejar a Gerardo que les diga nuestra primera conclusión. Bueno, entonces tenemos que, para empezar, al estudiar el cálculo lambda y los resultados importantes que sugieren que la teoría, se puede apreciar el cálculo lambda como uno de los modelos de computación más importantes que enlazaron la lógica matemática y la teoría de la computación junto con los posteriores teoremas desarrollados por Alonso Church, Alan Turing y Elan Leon Post, con base a los trabajos previos por matemáticos y lógicos como Clune y Godin. Yo, nada más para agregar un poquito más, es muy bonito en esta primera conclusión ver cómo cosas tan abstractas, está todo esto que hemos desarrollado, de cierta manera se compone con la computación y es algo que llevamos día a día, es algo que a mí me encanta y bueno, es una conclusión muy interesante. Ahora Kevin nos va a continuar con las conclusiones. Como últimas conclusiones, el teorema de Church de la indecidibilidad de la lógica de primer orden es uno de los principales resultados de las limitaciones de los sistemas lógicos formales, junto con los teoremas de incompletitud de Gödel, la indecidibilidad del problema de tensión o el teorema de Turing. También podemos apreciar la estrecha relación que hay entre estos resultados y otras preguntas, como es el caso del décimo problema de Hilbert. Y por último, podemos apreciar los importantes orígenes de la teoría de la computabilidad y su estrecha relación con la lógica matemática mediante el estudio de sistemas formales lógicos y por ende también el gran impacto que ha tenido el estudio de la lógica matemática en todos estos campos. Muchísimas gracias.